diciendo cómo el precio de un bien afecta a la cantidad demandada de otro bien distinto. ¿Se entiende? Por ejemplo, esto a mí lo que me ayuda es a entender cuándo los bienes son sustitutos y cuándo son complementarios. ¿Por qué? Nosotros habíamos dicho que, y si no lo digo ahora, los bienes complementarios es, por ejemplo, el patty, y complementario es el pan de patty. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Cuando varía el precio del patty, si aumenta el precio del patty, disminuye la cantidad de patty, ¿o no? Y como el pan de patty, aunque el precio no varíe, el pan de patty se consume en función de lo que se consuma el patty, si aumenta el precio del patty y cae la cantidad de patty, ¿qué va a pasar con la cantidad de panes de patty? Va a disminuir también. Va a disminuir el pan de patty, la cantidad demandada va a disminuir. Tiene el mismo comportamiento que los patty. ¿Por qué? Porque es complementario. ¿Sí? Lo mismo con los panchos. Si aumenta el precio, a ver, si disminuye el precio de un pancho, de los panchos, ¿qué va a pasar con el pan de los panchos? Va a aumentar la cantidad. No, ¿qué va a pasar con los panchos? Con la cantidad demandada de panchos. Va a aumentar, porque bajó el precio. ¿Y qué va a pasar con el pan de panchos? También va a aumentar. Va a aumentar la cantidad del pan de panchos. Entonces, fíjense que lo que hace esto es relacionar lo que pasa con la cantidad demandada de panchos, o de pan de patty, cuando varía el precio de los patty. Entonces, ¿cuál es la cuestión acá por resolver? Si cuando varía el precio, esto es variación, ¿sí? Cuando varía el precio el precio de I, bueno, vamos a hacerlo así. Cuando aumenta o disminuye, cuando disminuye o aumenta el precio de I, si esto hace que aumente o disminuya la cantidad de X, son complementarios. ¿Cómo me doy cuenta? Porque la cantidad de X tiene que tener el comportamiento de la cantidad del bien Y cuando aumenta el precio del bien Y. Como veíamos acá, si el precio del bien Y disminuye, la cantidad del bien Y va a aumentar. Si la cantidad del bien X aumenta, que sería el pan de patty, ¿qué va a pasar? Los bienes son complementarios. ¿Se entiende? Lo que digo es cuando... ¿Cómo? El aumento de lo que sería el bien X terminaría resultando en la disminución de la demanda del bien Y. El aumento del precio del bien Y o la disminución del precio del bien Y termina impactando en la cantidad que se consume del bien X.
Eso es lo que me relaciona. Si el bien X tiene el mismo comportamiento o la misma afectación que tiene la cantidad de Y cuando aumenta o disminuye el precio de Y, entonces el bien es complementario. Si se mueve en forma inversa, es sustituto. ¿Esto lo siguieron? Fíjense, el precio del patty, si aumenta el precio del patty, cae la cantidad de patty. Y por lo tanto el pan de patty cae también. ¿Está bien? Por lo tanto, la fórmula lo que me va a decir es, varió el precio del patty, cayó la cantidad demandada de patty. ¿Cómo sé si es complementario o sustituto? Si el pan de patty se mueve igual que el patty, entonces es complementario. ¿Por qué se mueve? Porque yo sé que si aumenta el precio del patty, la cantidad de patty va a disminuir y por lo tanto la cantidad de pan de patty va a disminuir. Entonces acá, como el pan de patty y la cantidad de patty se mueven en el mismo sentido, son complementarios. Acá, cuando disminuyo el precio de los panchos y aumenta la cantidad del pancho y aumenta la cantidad de panchos, claramente el pan de panchos se está moviendo igual que se mueve la cantidad demandada de panchos. Con lo cual entonces son complementarios. ¿Se entiende? Ahora, fíjense esto. Si aumento... Había dicho que si se movían inversamente, proporcional. Ahora voy. Si aumenta, fíjense, si aumenta el precio del pollo, ¿qué va a pasar con la cantidad de pollo? Si aumenta el precio del pollo, ¿qué pasa con la cantidad demandada de pollo? Disminuye, no se mueve en inversa en la demanda, porque estoy hablando de elasticidad cruzada de la demanda. Si aumenta el precio del pollo, cuando aumenta el precio la cantidad disminuye, ¿sí? Sí. ¿Y qué va a pasar si la cantidad de pollo disminuye? ¿Qué va a pasar si la cantidad de carne vacuna va a aumentar? Lo que me está diciendo que es que el pollo y la carne vacuna son sustitutos. ¿Por qué? Porque aumenta el precio del pollo, disminuye la cantidad de pollo, pero la cantidad de carne vacuna aumenta. ¿Por qué? Porque se supone que el precio de la carne vacuna no aumentó. Entonces, si aumento el pollo, disminuye la cantidad, la gente dice, ahora me conviene comprar más carne vacuna. Aumenta la cantidad de carne vacuna. ¿Cómo son? Cuando el precio del bien Y se mueve en la misma dirección de la cantidad. Variable. Sustitutos. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando aumentaba el precio del patty y disminuía la cantidad de patty, porque son inversas, también disminuye la cantidad de pan de patty, que es la cantidad de X. Por lo tanto, cuando la cantidad de X tiene el mismo comportamiento que la cantidad de Y, por el aumento del precio de Y, se dice que son complementarios. ¿Se entiende? Si yo disminuyo el precio del patty, ¿qué va a pasar con la cantidad de patty? Si disminuyo el precio del patty, ¿qué pasa con la cantidad de patties? Aumenta la cantidad de patty. ¿Qué va a pasar con el pan de patty? Va a aumentar el consumo. ¿Por qué? Porque cada patty se come con un pan de patty. Entonces, disminuyó el precio del patty, aumentó la cantidad de patty, aumenta la cantidad de pan de patty. El pan de patty es X y el precio
del precio de I es el patty. Fíjense que el pan de patty es como si fuera, se mueve como el patty. Si aumenta el precio de patty, disminuye la cantidad de patty, disminuye la cantidad de pan de patty. Si disminuye el precio del patty, aumenta la cantidad de patty y aumenta la cantidad. Cuando se mueven las cantidades de los bienes por efecto del precio del otro bien, se mueven en el mismo sentido, son complementarios. Cuando se mueven en forma distinta, son sustitutos. Por ejemplo, aumenta el precio del pollo y aumenta, si me dice que aumento, ¿esto a qué equivale? Que aumentó el precio del pollo es I y veo que aumenta la cantidad de X. ¿Cómo son cómo es los bienes Y y X? Si aumenta el precio del pollo, la cantidad de pollo, ¿qué pasa? Si aumenta disminuye. Y acá me está diciendo que la cantidad disminuye del pollo, pero la cantidad de carne vacuna, que es la que estoy midiendo, aumenta. Es sustituto. Es sustituto, ¿por qué? Porque justamente el aumento del precio de Y hace que disminuya la cantidad de Y, pero la cantidad de X aumenta. Como regla mnemotécnica, cuando el precio de Y aumenta y la cantidad de X aumenta también, son sustitutos. Cuando el precio de Y disminuye y la cantidad de X disminuye, son sustitutos. Si el precio de Y aumenta y la cantidad de X disminuye, son complementarios. Si el precio de Y disminuye y la cantidad de X aumenta, también son complementarios. ¿Quedó claro? Sí, Claro, profe, cuando el precio es el mismo es complementario y cuando el precio es desigual es sustituto. Ahí está. Ahí está. El ejercicio habla de que verificar qué tipo de elasticidad Tiene el caviar y el champán. Son bienes de lujo los dos. Para mí son sustitutos, porque el champán yo lo puedo reemplazar con vino. Pero espérate. A vos te está, acá no estás hablando por qué lo podés reemplazar. Acá lo que estás viendo es qué pasaría en realidad como el caviar y el champán vendría a ser, digamos, a mí no me gusta, pero para quien lo consume es un placer, dice, me tomé un champán y comí caviar. Entonces, para él, esos dos bienes funcionan como si fueran complementarios. ¿Por qué? Porque si aumenta el precio del champán, ¿qué va a pasar con la cantidad de champán? Va a disminuir y por lo tanto entonces va a disminuir la cantidad de caviar, porque se consumen juntos. ¿Está bien? No pasa por gusto, sino por precio. Tiene otros mal que el caviar. El No. caviar se puede maridar con otras bebidas, por eso. Bueno. Pero culturalmente el champán se toma con caviares. A eso voy. Es así. A eso voy. Culturalmente es eso. No es que no importa los sustitutos que tenga. Lo que digo es, yo voy a comparar cuál es la relación de el precio o la cantidad de caviar cuando varía el precio del champán. Si el precio del champán, esto es lo que tienen que decir ustedes, si el precio del champán cae y la cantidad de caviar disminuye, si el precio del champán cae y la cantidad de caviar que se consume aumenta, entonces es complementario. ¿Por qué?
Porque cuando cae el precio del caviar, del champán, aumenta la cantidad de champán que uno va a consumir y paralelamente aumenta la cantidad de caviar que consume. ¿Está bien? Se está comportando como el pan de patty y el patty. ¿Se entiende? Yo estoy comparando. Lo que digo es, acá la elasticidad cruzada de la demanda va a ser, por ejemplo, la variación de la cantidad que pide caviar respecto de la cantidad de caviar dividido la variación de precios del champán dividido precio del champán. Entonces, ¿qué pasa? Si aumenta el precio del champán y la cantidad de caviar disminuye, ¿cómo es el caviar? Profe, se corta. ¿Cuánto falta? A menos de un minuto. Bueno, cortemos y nos comunicamos 5 minutos más y listo. ¿Está bien? Ok. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué estábamos diciendo? Digo, la elasticidad cruzada de la demanda, bueno, voy a esperar.